Carrillo, soy estudiante de Enfermería de Unisanitas de quinto semestre. Nos encontramos en prácticas de salud mental desde la clínica Campo Abierto de Quédate. La idea de este podcast que traemos hoy a clase es para hablar un poquito con personas preparadas y especialistas en el manejo de patologías mentales. Vamos a pedir un poquito de información sobre cómo se haría el manejo integral de la intervención de un paciente en crisis. Sometimes, your mind plays tricks on you. It can tell you you're no good, that it's all hopeless. But I've discovered this. You are loved and important, and you bring to this world things that no one else can. Me presento, mi nombre es Lice Giri Rojas Sánchez, estudiante de enfermería. Como acabamos de ver en el video anterior, es una breve introducción de lo que vamos a hablar ahorita, que es intervención en crisis. Hoy nos vamos a encontrar al doctor José Muñoz, quien es uno de los líderes de atención integral del programa Campo Abierto. Vamos a aprovechar mucho su presencia para agradecer mucho la disposición que nos da el día de hoy para darnos un poquito de conocimiento sobre este tema, quien lo va a abordar junto a mi compañero Alexis, quien va a estar entrevistándolo. Escuchemos un poco este podcast. Primero que todo, agradecer la disposición del doctor para tomar la palabra con fines educativos. El término de la clínica de descanso y rehabilitación, entonces es relacionado hoy en día, si me lo dicen a mí o a un paciente o a una persona del común, relacionamos con el arquetipo de un manicomio y de las ideas que teníamos de los manicomios de antes. Entonces yo quiero que el doctor nos cuente un poquito para entrar en materia, de qué se trata un programa. Perfecto. Sí, gracias por la invitación. Digamos que históricamente la psiquiatría ha pasado por muchas etapas o fases. Durante el siglo XIX y buena parte del siglo XX, los sitios de cuidado del paciente con síntomas mentales se vivía efectivamente como un manicomio o un sanatorio, donde los pacientes eran alejados del entorno social porque tenían conductas que eran problemáticas, o sea, que eran síntomas que ellos vivían, pero se prestaba más atención incluso a veces al impacto que eso tenía sobre la gente, sobre el entorno social y sobre las familias. De forma que pues fueron cogiendo mala fama porque se equiparaba con deshacerse de un problema social que derivaba de la conducta del paciente. También pues porque hasta la segunda mitad del siglo XX es cuando surgen los primeros tratamientos biológicos que en el caso de la psicosis cambian totalmente el curso y el pronóstico de estos padecimientos. Entonces al comienzo pues no había mucho que ofrecerles a los pacientes más allá del acompañamiento, algunos medicamentos que no eran específicos o tan específicos para los síntomas mentales y que no eran tan efectivos. Entonces no era infrecuente que, por ejemplo, cuando existía aquí en Bogotá el asilo de locas en la primera mitad del siglo XX, pues la gente entraba, las mujeres eran llevadas y podían pasar décadas enteras institucionalizadas en estos sitios. Lo que se fue viendo en la segunda mitad del siglo XX fue que eso no contribuía a la mejoría del paciente, y además los pocos que luego salían y se intentaban reintegrar a la sociedad, pues les quedaba muy difícil porque todas sus habilidades interpersonales, laborales, etcétera, se habían atrofiado, se habían oxidado por el tiempo que habían estado alejados en un ambiente artificial, como puede ser el ambiente de una clínica. Entonces, en ese sentido, yo diría que el concepto de manicomio se ha ido transformando lentamente en lo que conocemos ahora como una unidad mental, que tiene unos objetivos terapéuticos muy claros. Por ejemplo, en esta unidad mental, pues se hospitaliza a los pacientes que tienen unas indicaciones, unos signos de alarma, unos síntomas, y se busca hacer un manejo agudo con la expectativa de luego hacer un manejo ambulatorio, ya sea farmacológico, de psicoterapia o programas de clínica de día, pero buscando que el paciente pueda retornar hasta donde sea posible, porque hay unos pocos casos donde es muy difícil, pero digamos que en la gran mayoría los pacientes se pueden volver a su nicho social, cultural, laboral, de manera que tratamos de que sean hospitalizaciones muy cortas. Aquí el promedio de estancia más o menos está entre 9 y 10 días. Obviamente hay pacientes que se demorarán más tiempo, algunos menos, pero el objetivo es controlar los síntomas y estabilizar a la persona, que la persona salga más consciente de lo que le ocurre, que reciba el apoyo de terapia ocupacional, de psicología, para abordar los estresores o disparadores que propiciaron una crisis
y que luego siga su manejo ambulatorio. Entonces ya de entrada el enfoque es muy distinto. Aquí no estamos esperando que alguien pase 5, 10, 7 años alejado de su mundo, porque se ha visto que va en detrimento del funcionamiento del paciente. También en ese sentido el término de hogar de reposo suena muy vintage, digamos. Eso es algo que se mencionaba en los 60, 70, casi a veces como un eufemismo. Decían, para no decir que alguien perdió la razón, como dice la gente coloquialmente, que se enloqueció. Entonces decían, no está en el manicomio, está en una casa de reposo. Sí. Pero no, o sea, por supuesto nos interesa que aquí la estancia sea lo menos traumática posible para la gente, pero es una clínica solo que enfocada en unidad de salud mental, es decir, el paciente también hace parte activa de su tratamiento. El trabajo que hacen con psicología, con terapia ocupacional, se les dejan ciertas labores, algunos ejercicios para que puedan pensar mejor lo que les ha ocurrido. Todo se busca involucrar más activamente al paciente, que es otro cambio de paradigma comparado a lo que ocurrió en el siglo XX. En los manicomios, básicamente el paciente estaba a merced del poder médico y de lo que dijeran los especialistas. Sí. La idea es que eso cambie, y ha ido cambiando poco a poco, para que sea más equitativo el manejo, no haya una relación de poder tan grande entre el equipo médico y el paciente, que es algo que en su momento denunciaron diferentes escritores y filósofos y también psiquiatras acerca del exceso de poder que podían tener los especialistas en salud mental sobre los pacientes. Entonces se ha buscado equiparar un poco más esta relación de poder, involucrar más al paciente, estancias más cortas, con objetivos terapéuticos claros, buscando que luego el paciente se reintegre y que su funcionalidad se presente. Esa creo que es la principal diferencia. Gracias, doctor. Nos hemos dado cuenta, hemos podido evidenciar pues que el ambiente es muy diferente a lo que uno tiene, a esas falsas creencias del lugar oscuro o tal vez donde el paciente está solamente en bata y totalmente dopado, sino que acá hemos visto a los pacientes andando pues en su ropa normal particular y muy libres, caminando en espacios abiertos como es este sitio que... Sí. No sé si hasta ahorita solo hemos conocido pero si lugares como este van a haber más o... Pues ahora sí, digamos que esto hace parte de un movimiento precisamente buscando este cambio de cómo se atienden los pacientes en hospitalización y en preservar la funcionalidad. Entonces, esta unidad en particular maneja un modelo de psiquiatría humanizada. La Organización Psiquiátrica Mundial la ha tomado como referente, está en la página web entre las instituciones que son ejemplos de buena práctica para una psiquiatría humanizada, que busca precisamente que el paciente no se sienta como coercionado, que no se sienta obligado, sino que se le invite a que sea parte de su proceso. En ciertos tipos de pacientes eso es un reto, con los pacientes que tienen síntomas psicóticos, que tienen riesgo de agitación psicomotora, pues eventualmente en algún momento hay que contenerlos de diferentes maneras, incluso farmacológicamente. Pero en general el mensaje para los pacientes es que vivan la psiquiatría como una herramienta más para sentirse mejor y que no tengan miedo o malestar por haberse sentido maltratados o haber sentido que se les estaban de alguna manera quitando su libertad. Sí, doctor, eso me lleva al siguiente punto, que es un poco más específico, porque ya hemos tenido en clase la oportunidad de analizar un poco de el reglamento, que sería como lo macro, digamos la ley 1616 del 21 de enero de 2016, que nos dice como unos parámetros de hacia dónde se enfocan los tratamientos de hoy en día, que los regulan tanto de tratamientos para enfermedades mentales, pero específicamente me gustaría saber la forma correcta de abordar a un paciente en crisis. Ajá. Y cómo se debería realizar correctamente esta intervención. Okay. Sí, esa es una buena pregunta, porque a menudo el paciente psiquiátrico, por sus síntomas, por los cambios conductuales que llevan los diagnósticos en salud mental, puede generar temor. Y cómo abordarlos es importante para no escalonar la situación, sino al contrario, desescalonarla. Entonces, ¿qué significa una crisis en este contexto? Puede significar varias cosas. Lo primero que me llega a la mente es la crisis propiamente de agitación psicomotora. O sea, un paciente que por su diagnóstico ha empezado a tener una dificultad para regular sus emociones, o porque está teniendo delirios, por ejemplo, puede sentirse perseguido, atacado por el entorno, y entonces buscará defenderse. Independientemente de la causa, el paciente termina en un episodio donde se siente
amenazado o siente que su vida puede estar en peligro o que su libertad está siendo coaccionada, entonces buscará atacar quizás o defenderse. Y ahí es importante entender qué es lo que está disparando el paciente, qué tipo de malestar es, porque ya de entrada diferente si es un paciente que tiene psicosis a un paciente que no. Por ejemplo, un paciente que tenga un trastorno de personalidad y no quiere quedarse hospitalizado, y entonces desde ahí, desde esa angustia, se disregula emocionalmente y quiere hacerse daño o quiere evadirse de la institución. Entonces ya de entrada es importante ver en qué contexto estamos, qué disparó la crisis. Y luego se intenta al máximo hacer un abordaje que es primero de contención emocional. Un poco tomando el modelo como que tenemos entre la madre y el niño. Cuando un niño está muy desbordado por sus emociones y todavía está muy pequeño, no tiene capacidad de regularse, pues puede querer romper cosas o hacerse daño, o si no se le protege, no se le ayuda a metabolizar esas emociones que tiene. Guardadas las proporciones, un poco de eso se extrapola al manejo del paciente, es decir, asumimos que el paciente está o muy enojado o muy angustiado o que está con delirios, está sintiendo cosas que nosotros no podemos sentir y que desde ahí está actuando. Entonces buscamos contenerlo, tratar de explicarle que está en un lugar seguro, por qué se va a hacer tal o cual procedimiento, por qué se le va a ofrecer tal o cual medicación, esperando que la forma de reaccionar nuestra contenga un poco esta descarga emocional que tiene y que no se sume a su nivel de estrés, no se escalone el conflicto. A veces eso es suficiente para que el paciente esté un poco más tranquilo, acepte tomar una medicación, otras veces no. Si por ejemplo es un cuadro de psicosis muy fuerte, por más que se intente contener, la persona va a estar, ha perdido el contacto con la realidad y entonces requiere, por ejemplo, un esquema farmacológico intramuscular. Sí. Lo ideal es explicarle al paciente, mire, se va a hacer esto por esta razón, con este objetivo, para que no sienta que es algo arbitrario, que no sienta que es un castigo, que no sienta que es una tortura. O sea, tenemos que anticiparnos a que si un paciente, por ejemplo, está en psicosis, va a ver la realidad muy distinta como nosotros la vemos. O sea, hay que hacer el esfuerzo máximo para que el paciente no sienta que está en peligro su vida, que no se corrobore esa vivencia delirante que está teniendo. De manera que eso minimice el riesgo de que se lastime durante el proceso de inmovilización o que lastime a alguien del equipo y que colabore más para la aplicación de la medicación. Pero lo importante es ir gradualmente en pasos. No vamos a entrar de una vez a aplicar esquemas intramusculares o intravenosos, sino que trataremos de desescalonar la situación y que el paciente entienda. Es muy importante tratar de tenerlo como aliado, porque hay una cosa que en psiquiatría es fundamental, que es el rapport o el vínculo terapéutico que se establece con el paciente. Si el paciente me percibe como alguien punitivo, castigador o que arbitrariamente le está aplicando un medicamento que no quiere, pues el vínculo va a sufrir y luego va a ser más difícil recuperar esa confianza. Sí, doctor, entiendo. Estos pacientes cuando están en agitación, podríamos entrar como a tratar de preguntarle, por ejemplo, primero por ejemplo, ¿cuál es la causa? ¿Qué le pasó? En el caso de que no lo conozcamos muchas veces, porque puede ser extrainstitucional a veces el caso. ¿Extrainstitucional en vía pública? Sí, por ejemplo, no conocemos al paciente o porque, bueno, acá están bien definidos los protocolos, digamos, para agitación y eso. Sí. Y de repente alguien nos dice, este señor sufre de demencia o está agitado, tiene un problema mental y está en agitación. Nosotros podemos, para abordar, por ejemplo, sería preguntarle al paciente, o mejor en esos casos nos retiramos, ¿cómo se...? No, es muy importante el escenario, ¿no? Porque aquí pues, son escenarios donde el personal está entrenado y eso minimiza el riesgo de que haya eventos adversos. Si fuera en vía pública no es recomendable, porque además al abordar un paciente que está en agitación hay que saber primero, lo mismo que en los manuales de reanimación, que el entorno sea seguro, eso es lo primero. Entonces, si es alguien que yo no conozco y no sé qué está ocurriendo y está fuera del entorno seguro, no sé si está armado. Una persona que esté, por ejemplo, con psicosis puede cargar un arma para querer defenderse. Además, yo necesito un equipo entrenado para, si se requiere hacer una inmovilización, hacerla como un procedimiento médico. Paso a paso, quién se va a encargar de cada extremidad, dónde están los inmovilizadores. Si no hay un equipo, que una sola persona aborde un paciente en agitación, pues es algo riesgoso y lo expone a que sea lastimado. Es un trabajo de equipo.
Listo. Y si es una crisis tipo depresiva, de pronto puede ser el caso, doctor, un paciente que esté... Sí, sería raro que un paciente con depresión se agite porque usualmente, o sea, con depresión grave, quiero decir, depresión mayor, ¿no? Porque usualmente están muy bajos de energía, muy tristes, muy lábiles. Ahí el riesgo sería más bien que tenga ideas de hacerse daño y que tenga un riesgo de hacer un intento suicida. Entonces, lo mismo que aplica del desescalonamiento y de la contención emocional, ahí es también muy importante. Inicialmente uno se presenta y le explica al paciente que estamos ahí para acompañarlo, para ayudarlo y que es evidente que está sintiéndose mal, o que parece angustiado, o que está muy triste, o que nos preocupa que se vaya a hacer daño, de manera tal que se abra la puerta, que el paciente exprese lo que está sintiendo. La mente humana funciona con muchas leyes. Hay una de esas leyes que es que si yo puedo pasar mis emociones a palabras, si puedo conectar lo que estoy sintiendo con el pensamiento simbólico abstracto, puedo tener más chance de regular o controlar eso que me está molestando emocionalmente. Entonces la invitación a que la persona hable es para que nos cuente, para que se empiece a establecer un vínculo terapéutico, pero al mismo tiempo para ayudarle a que regule lo que está sintiendo. Listo, doctor, muchas gracias. Esto nos da un poquito más de luz sobre el tema y vamos a seguir profundizando en clase, y muchas gracias, doctor, por regalarnos de su tiempo. Bueno, después de ese cortometraje nos queda muy bien claro que la salud mental es muy importante, que debemos cuidarla, pero tampoco dejemos atrás la entrevista de mi compañero junto con el doctor, los cuales abordaron unos mensajes muy claros sobre la intervención en crisis, ejemplificaron muy bien los temas, y a continuación vamos a tener otra entrevista junto con una jefe, la cual va a hablar sobre la parte operativa en crisis mental. Esto nos va a explicar como su punto de vista, pero la opinión se la dejo a ustedes. Todos los que nos miren, pues sepan algo de cómo sería la forma correcta de abordar a un paciente en crisis y cómo se debería realizar esa intervención, cuál sería la forma correcta. Bueno, primero que todo tenemos que aclarar qué tipo de crisis estamos presentando en el momento, ¿no? Tenemos varios tipos de pacientes, varios manejos establecidos. Vamos a poner un ejemplo frente al paciente con un episodio de ansiedad. Claramente tenemos que hacerle acompañamiento, contención, saberlo escuchar y pues estar permanentemente con él. ¿Por qué? Porque los pacientes con un episodio de ansiedad o depresión, lo primero que piensan es hacerse daño. Entonces vamos a hacerle el acompañamiento que llamamos nosotros una contención verbal. Si no se da la contención verbal, utilizamos medios físicos para bajarle los niveles de ansiedad que pueda presentar el paciente. Usamos hielo, que usualmente ellos lo colocan en sus palmas o en la parte de su nuca. Eso frente al paciente con un episodio de ansiedad. Digamos que pongamos otro ejemplo, un paciente que está en su crisis de manía o de psicosis. Lo primero que tenemos que nosotros tener en cuenta es que no podemos estar solos con el paciente, porque hay un altísimo riesgo de que el paciente se agite y nos pueda agredir. Debemos siempre conservar la distancia con el paciente, cuidarnos de las cosas que hay alrededor, porque pues claramente ellos van a optar por coger esas cosas o lanzárnoslas. Sí. Esa intervención nunca la podemos hacer solos, debemos medirnos para poder intervenir al paciente. Si nosotros observamos que el paciente está en inminencia de agitación o está agitado, solicitamos ayuda siempre y cuando lo podamos contemplar en el tiempo, y si no, activamos el código de alarma, que nosotros es 2 piquicos aquí en el área de supervisión, y inmediatamente se desplaza el equipo terapéutico y nos ayuda con la contención. Realmente la contención la realiza el médico psiquiatra, es quien indica de qué manera nosotros podemos realizarla, ¿sí? Inicialmente siempre nosotros tenemos una política dentro de la institución que es no coercitiva, quiere decir que siempre